Clara Whitmore siempre había creído que el silencio era más seguro que la confrontación. Esa noche en Manhattan, con la lluvia deslizándose por las paredes de cristal de su ático y la ciudad brillando bajo ellos, se equivocó. Ella no buscaba nada. Eso importaba. Clara solo había abierto el iPad de Andrew para bajar el volumen que zumbaba desde la encimera de la cocina. Una alerta de calendario parpadeó. Luego siguió una vista previa de correo electrónico. Corto, descuidado, devastador. Ya te echo de menos. La noche pasada no debería haber terminado tan pronto. Sus dedos se congelaron. El mundo no explotó, se estrechó. Desde el dormitorio, la voz de Andrew flotó casualmente a través del vapor de la ducha, tarareando como un hombre sin nada que ocultar. Clara estaba descalza sobre suelos de mármol italiano, una mano apoyada instintivamente en su estómago. 4 meses de embarazo, 6 años de espera, innumerables citas. Un milagro que ella protegía con miedo silencioso. Leyó el mensaje de nuevo, luego otro, luego un tercero. La mujer no era una extraña. Esa era la parte cruel. Los correos electrónicos eran pulcros, estratégicos, escritos por alguien que entendía de negocios, tiempos, influencia. Clara reconoció el tono, corporativo, preciso, peligroso. Afuera la Quinta Avenida palpitaba con vida. Taxis, faros, gente yendo a algún lugar, creyendo en el mañana. Dentro, el pecho de Clara se apretó mientras una presión aguda, desconocida, florecía bajo sus costillas. Ella no lloró. Todavía no. Andrew salió de la ducha, con la toalla colgando baja, la confianza intacta. ¿Todavía estás despierta?, preguntó, sonriendo con facilidad. La sonrisa que una vez la hizo sentir elegida ahora se sentía ensayada. Clara levantó el iPad lentamente. ¿Quién es Mylene Shaw? Durante medio segundo, solo medio, Andrew dudó. Eso fue todo lo que hizo falta. El aire cambió, su expresión se endureció, se recalibró. ¿Por qué estás fisgoneando?, preguntó, tranquilo pero cortante. No negación, no disculpa. Clara se sintió mareada. La habitación se inclinó, su mano se apretó más contra su estómago mientras un dolor, agudo, inconfundible, la atravesaba en la parte baja del abdomen. No me siento bien, susurró. Andrew suspiró, ya revisando su teléfono. Estás estresada. Hablaremos más tarde. Tengo una llamada de la junta. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de él minutos después, dejando a Clara sola con la ciudad, la verdad y un dolor que aún no entendía. Más tarde se daría cuenta de que este fue el momento en que todo terminó y el momento en que algo mucho más oscuro comenzó. Clara no durmió esa noche. El dolor en su abdomen se atenuó hasta convertirse en un dolor constante, como una advertencia que se negaba a desaparecer. La luz de la mañana se deslizó sobre Manhattan, pálida e indiferente, iluminando la vida en la que había confiado sin cuestionar solo horas antes. Andrew regresó justo después del amanecer. Se movió en silencio como si el silencio pudiera borrar el daño. Su chaqueta de traje estaba colgada sobre un brazo, su teléfono aún brillando en su mano. Parecía irritado, no culpable. Deberías haber descansado, dijo, colocando su teléfono boca abajo sobre la encimera. El estrés no es bueno para el bebé. La palabra bebé cayó mal, pesado, cortante. Clara lo estudió. Realmente lo estudió como si estuviera viendo a un extraño ensayando el papel de su esposo. ¿Quién es ella?, preguntó de nuevo. Su voz la sorprendió, tranquila, firme, casi desapegada. Andrew exhaló lentamente, como lo hacía en las negociaciones cuando alguien lo acorralaba con hechos que no podía negar.
Su nombre es Malin Shaw, dijo. Ella trabaja en finanzas. Es complicado. Todo suena complicado cuando no quieres llamarlo por lo que es, respondió Clara. La mandíbula de Andrew se apretó. Estás reaccionando exageradamente. Ese fue el momento en que Clara entendió algo importante. Él no tenía miedo de perderla a ella. Tenía miedo de perder el control. Más tarde esa tarde, cuando Andrew se fue a otra reunión urgente, Clara hizo algo que nunca había hecho antes. Buscó en su oficina, no por celos, sino por instinto. El mismo instinto que le había advertido que algo andaba mal mucho antes de que apareciera el correo electrónico. Lo que encontró hizo temblar sus manos. Melaine Shaw no era solo un nombre en su bandeja de entrada. Aparecía en documentos, invitaciones de calendario, hilos cifrados enterrados profundamente en su portátil, proyecciones financieras, notas de inversión, presentaciones de estrategia marcadas como confidenciales. Melaine no estaba oculta, estaba incrustada. Esta mujer conocía su negocio, su dinero, sus riesgos. Clara se hundió en la silla de cuero de Andrew, las náuseas aumentando. Melaine no era un error, era una decisión. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. No planeé que te enteraras así. Clara miró la pantalla. Otro mensaje siguió. Pero mereces saber la verdad. Su pecho se apretó mientras ella respondía con dedos temblorosos. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi al instante. Alguien de quien tu marido debería haberte hablado hace mucho tiempo. La mano de Clara se movió a su estómago mientras otra ola de dolor la atravesaba, más aguda esta vez, quitándole el aliento. Afuera, las sirenas aullaban en la distancia. Dentro, Clara se dio cuenta de que la aventura era solo la superficie. En lo que Andrew estuviera involucrado, Melaine Shaw no era solo la otra mujer. Era parte de algo mucho más peligroso. Clara esperó hasta que el apartamento estuvo completamente en silencio antes de abrir la caja fuerte. Andrew siempre había dicho que era para documentos de respaldo. Nada lo suficientemente importante como para preocuparse. Le gustaba decir cosas así, minimizando, redirigiendo, haciéndola sentir tonta por hacer preguntas que importaban. La caja fuerte se abrió con un suave clic mecánico. Dentro había carpetas que ella nunca había visto antes, gruesas, organizadas, etiquetadas con la letra precisa de Andrew. Clara sacó la primera y se sentó en el escritorio junto a la ventana. Manhattan extendiéndose sin fin más allá del cristal. El primer documento llevaba su nombre, Clara Whitmore. Su aliento se cortó. Pasó las páginas lentamente, como un abogado lee cuando el instinto grita peligro. Garantías de préstamo, firmas de asesoramiento, reconocimientos legales. Su firma aparecía una y otra vez, real, inconfundible. Ella reconoció los trazos de la pluma, la ligera inclinación en la C, la línea firme debajo del apellido, pero no recordaba haber firmado la mayoría de estos. Sus manos comenzaron a temblar. Cuanto más leía, más claro se volvía. Estos no eran documentos inofensivos, eran escudos. Si algo salía mal, si los reguladores venían, si los inversores entraban en pánico, si los números no cuadraban, la responsabilidad no apuntaba a Andrew, apuntaba a ella. El pecho de Clara se apretó mientras la comprensión se instalaba, pesada y asfixiante. No solo había sido traicionada como esposa, había sido posicionada, preparada, silenciosamente colocada entre su marido y las consecuencias de sus elecciones. Un recuerdo repentino afloró. Andrew pidiéndole que firmara algo rápido durante su cita del segundo trimestre. Sus náuseas, su agotamiento,
su tranquilidad de que era rutina, que ella confiaba en él. El dolor en su abdomen se intensificó bruscamente, obligándola a agarrarse al borde del escritorio. Cerró los ojos, respirando a través de él, el miedo hilvanándose en algo más frío. Claridad. Su teléfono zumbó de nuevo. Él me dijo que no entenderías. El mensaje de Melin decía que entrarías en pánico. Clara miró las palabras, la ira finalmente ardiendo a través de la niebla del shock. Ella respondió, ¿entender qué? La respuesta llegó más lenta esta vez que él necesitaba a alguien prescindible. La visión de Clara se nubló, no con lágrimas, sino con rabia. Prescindible. La palabra resonó mientras ella miraba los papeles con su nombre, su identidad, su vida reducida a un amortiguador contra la ambición de Andrew. Pasos sonaron en el pasillo fuera del apartamento. La llave de Andrew se deslizó en la cerradura. Clara regresó apresuradamente los documentos a la caja fuerte, su corazón latiendo con fuerza. Se enderezó, alisando su camisa, una mano protegiendo instintivamente su estómago. Cuando Andrew entró, sonrió, ajeno a que los cimientos bajo él se habían agrietado. Clara lo miró a los ojos y no dijo nada, pero por dentro, ella entendió la verdad con una certeza devastadora. La aventura nunca fue el verdadero peligro. Ella lo era. En un momento, el tráfico de Manhattan avanzaba lentamente bajo un cielo gris magullado. Al siguiente, el agua golpeó el parabrisas, difuminando las luces de la calle en largas rayas temblorosas. Clara apretó el volante, sus nudillos blancos, su mente más ruidosa que la tormenta a su alrededor. No debería haber estado conduciendo. Sabía que el médico le había advertido sobre el estrés. Andrew también le había advertido, aunque su preocupación sonaba más a inconveniencia que a cuidado. Pero quedarse en ese apartamento rodeada de mentiras, firmas y silencio se había sentido insoportable. Su teléfono zumbó en el asiento del pasajero. Un mensaje de Andrew. Hablaremos cuando te calmes. No hagas esto más difícil de lo que necesitas ser. Clara soltó una risa temblorosa que se disolvió en un sollozo que apenas reconoció como suyo. Más difícil de lo que necesitas ser. Como si la traición, la manipulación y el miedo fueran inconvenientes que debían manejarse. El puente de Brooklyn se alzaba al frente, los cables desapareciendo en la niebla. El tráfico se ralentizó. Las luces rojas de freno se reflejaban en el pavimento mojado, pulsando como señales de advertencia. La mano de Clara se dirigió a su estómago mientras otra ola de dolor surgía más fuerte esta vez, más aguda. Mal. Por favor, susurró sin saber a quién le hablaba. Solo aguanta. El coche dio una sacudida cuando alguien frenó bruscamente delante. Clara reaccionó demasiado tarde. Los neumáticos chillaron. El impacto no fue violento, solo abrupto. Una sacudida que la impulsó hacia adelante, el cinturón de seguridad cortándole el pecho. Luego vino el dolor. Le robó el aliento por completo. Clara jadeó. Su visión se estrechó mientras las sirenas resonaban débilmente en la distancia. Saboreó metal. La lluvia le empapó el cabello mientras salía del coche tambaleándose. Las manos temblorosas, las piernas débiles. «Estoy embarazada», le dijo al paramédico cuando llegaron. Su voz sonaba lejana. Algo está mal. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, demasiado limpias. El tiempo se fragmentó en pedazos, preguntas, formularios, el pitido de las máquinas. Clara miró el techo mientras un médico hablaba suavemente, con cuidado, eligiendo palabras que no podían suavizar lo que transmitían. No hay latido. La frase aterrizó sin sonido. Clara giró la cabeza lentamente, como si el movimiento mismo requiriera permiso. No, dijo. No era negación, era instinto.
una negativa arraigada más profundamente que el lenguaje. El médico esperó. Las enfermeras retrocedieron. El silencio llenó la habitación. El teléfono de Clara yacía sobre la mesa junto a ella. Llamadas perdidas de Andrew. Mensajes acumulándose. Ninguno del hospital. Ninguno preguntando dónde estaba. Cerró los ojos mientras las lágrimas finalmente llegaban. No ruidosas, no dramáticas, solo constantes, imparables. En algún lugar al otro lado del río, la ciudad seguía moviéndose. Se hacían negocios, se contestaban llamadas. Las vidas continuaban. Pero en una tranquila cama de hospital, Clara Whitmore perdió al niño que había esperado años para abrazar. Y entendió con una claridad devastadora que Andrew ya había elegido dejarla mucho antes de esta noche. Ella era simplemente la última en saberlo. Clara se despertó con el sonido de las máquinas antes de comprender dónde estaba. El pitido constante junto a su cama se sentía más fuerte de lo que debería. Cada pulso resonando a través del espacio hueco en su pecho. La pálida luz de la mañana se filtraba por las persianas del hospital, bañando la habitación en una calma incolora que se sentía cruelmente fuera de lugar. Por un momento, esperó ver a Andrew sentado cerca. Esa postura familiar, teléfono en mano, pierna rebotando, medio escuchando. La silla estaba vacía. Su garganta se apretó. Buscó su teléfono, las manos pesadas, los movimientos lentos. No había mensajes nuevos, ni llamadas perdidas desde la noche anterior. El último mensaje de texto de él aún permanecía sin leer en su mente, frío y despectivo. Una enfermera entró en silencio, ofreciendo una suave sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. ¿Quiere que llame a alguien por usted?, preguntó. Clara negó con la cabeza antes de pensar. La respuesta llegó con demasiada facilidad. Pasaron la lección. Los médicos hablaron en voz baja, explicando procedimientos, tiempos de recuperación, lo que vendría después. Clara asintió cuando se esperaba, firmó formularios sin leerlos, miró a la pared cuando las palabras se sentían imposibles. Cada vez que los pasos se acercaban a la puerta, una pequeña esperanza irracional se encendía dentro de ella. Cada vez se desvanecía. A principios de la tarde, la realidad se aclara la garganta, se asentó como un peso que no podía levantar. Andrew no vendría, ni después del accidente, ni después de la pérdida, ni ahora. Su teléfono finalmente zumbó. Estoy ocupado hoy. La situación de la junta se intensificó. Hablaremos esta noche. Eso fue todo. Ni pregunta, ni disculpa, ni reconocimiento del espacio vacío donde había estado su hijo. Los dedos de Clara se curvaron alrededor del teléfono hasta que le dolieron los nudillos. Ella no lloró. Algo dentro de ella se había quedado inquietantemente inmóvil, como si una parte de ella se hubiera apagado para sobrevivir. Pensó en los años en que había reorganizado su vida en torno a su horario. Las cenas comidas sola, las vacaciones interrumpidas, los momentos en que se había convencido de que eran sacrificios temporales por un futuro compartido. Un futuro que él no había protegido. Al acercarse la noche, una trabajadora social se acercó, explicando opciones de apoyo, recursos de asesoramiento, cosas que la gente decía cuando la pérdida se volvía procedural. Clara escuchó cortésmente, agradeciéndole cuando se fue, luego giró su rostro hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba como si nada hubiera cambiado. Los coches se movían, las luces se encendían. En algún lugar, Andrew estaba sentado en una sala de juntas con paredes de cristal, discutiendo números mientras su esposa yacía sola en una cama de hospital, lamentando un hijo que nunca conocería. La comprensión se asentó profundamente, más pesada que el propio dolor.
Andrew no había elegido el trabajo por encima de ella solo esta vez. Lo había elegido cada vez que importaba. Cuando la enfermera regresó para darle el alta, Clara se puso de pie lentamente, apoyándose en la cama. Miró una vez más la silla vacía a su lado, luego recogió su abrigo. Salió del hospital sola, y con cada paso por el pasillo, algo frágil pero necesario se endureció dentro de ella. Si Andrew podía abandonarla en su momento más bajo, entonces lo que viniera después no se construiría sobre la espera de que él cambiara. Se construiría sobre ella aprendiendo a irse. Los papeles llegaron 2 días después, no por mensajero, no con una disculpa o una advertencia. Fueron entregados por un asociado junior de la firma de Andrew, un joven educado que no miró a Clara a los ojos mientras colocaba el sobre en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento temporal. «Lo siento», dijo en voz baja, como si la palabra pudiera suavizar lo que esperaba dentro. Clara no abrió el sobre de inmediato. Primero hizo té, sus movimientos cuidadosos, deliberados. Su cuerpo todavía se sentía frágil, como cristal que ya se había agrietado una vez y podría romperse si se manejaba bruscamente. Cuando finalmente se sentó, la ciudad fuera de su ventana parecía distante, irreal. La primera página confirmó lo que ya sabía. Divorcio. Las siguientes páginas revelaron lo que Andrew realmente buscaba. Quería velocidad, silencio, control. El acuerdo era brutalmente unilateral. Clara recibiría un pago modesto, apenas suficiente para reiniciar su vida. Renunciaría a cualquier reclamo sobre la compañía de Andrew, sus activos o ganancias futuras. Lo más escalofriante de todo era la cláusula final, impresa pulcramente, casi cortésmente, un acuerdo de no divulgación. Se le prohibía hablar sobre las finanzas de Andrew, sus prácticas comerciales o cualquier documento que hubiera firmado durante su matrimonio. La violación significaba la ruina financiera, la aniquilación legal. Clara sintió una familiar opresión en el pecho, pero se obligó a seguir leyendo. Esto no era solo un divorcio, era una mordaza. Andrew llegó esa tarde sin avisar. Se paró en la puerta, inmaculado como siempre, como si el mundo no se hubiera inclinado sobre su eje días antes. «Esto es para lo mejor», dijo con calma. «Alargar las cosas no nos ayudará a ninguno de los dos». «¿Y nuestro hijo?», preguntó Clara. Su voz apenas tembló. Andrew desvió la mirada por un momento. «Lo hecho, hecho está». Esa fue su respuesta. Él explicó el acuerdo de la forma en que explicaba todo, racional, desapegado, enmarcado como generosidad. Habló de reputaciones, inversores, control de daños. Nunca dijo lo siento. Clara pensó en su madre, débil y esperándola en casa, en las facturas médicas, en su licencia suspendida para ejercer la abogacía, envuelta en revisiones técnicas que la influencia de Andrew había activado silenciosamente. Ella entendió la trampa perfectamente. Si luchaba lo perdería todo. Si guardaba silencio, podría sobrevivir. Clara afirmó. La pluma se sintió más pesada de lo que debería haberlo hecho, cada trazo sellando algo final. Andrew observó de cerca, el alivio parpadeando en su rostro cuando ella terminó. «Estás haciendo lo correcto», dijo. Clara lo miró, su expresión ilegible. «Por ahora», respondió ella. Andrew no se dio cuenta. La besó en la frente una vez, un gesto tan vacío que casi la hizo reír, y se fue con los papeles firmados bajo el brazo. Cuando la puerta se cerró, Clara se sentó sola en la mesa, el silencio espeso y absoluto. Ella le había dado a Andrew exactamente lo que quería, y al hacerlo, se había ganado tiempo, tiempo que él llegaría a lamentar. La caída fue silenciosa. No hubo titulares,
ni confrontaciones dramáticas, ni un colapso público al que la gente pudiera señalar y decir, ahí fue cuando sucedió. La vida de Clara se desmoronó de maneras pequeñas y eficientes, exactamente como Andrew lo había planeado. La primera carta vino del Colegio de Abogados del Estado. Su licencia para ejercer la abogacía estaba bajo revisión debido a posibles conflictos de interés vinculados a documentos que había firmado durante su matrimonio. Nada acusatorio, solo la suficiente incertidumbre para que las firmas dudaran. Suficiente para que las llamadas telefónicas quedaran sin respuesta. Luego las cuentas se congelaron. No todas, solo las que Andrew había insistido una vez en simplificar poniéndolas bajo administración conjunta. Clara hizo fila en su banco, el zumbido de las luces fluorescentes resonando sobre ella, mientras un cajero educado explicaba que el acceso estaba temporalmente restringido, pendiente de aclaración por parte del asesor legal. Asesor legal que ahora pertenecía a Andrew. Se mudó del ático en una semana. El apartamento se sentía hueco sin sus paredes de cristal y vistas al horizonte, pero el espacio más pequeño se adaptaba a su nueva realidad. Un sofá prestado, 2 maletas, cajas apiladas ordenadamente contra una pared en la que trataba de no apoyarse demasiado a menudo. La salud de su madre empeoró rápidamente después de eso. Clara pasaba sus días junto a camas de hospital y sus noches buscando ofertas de trabajo para las que estaba sobrecualificada y aún así no podía conseguir. Preparaba café barato en lugar de parar en cafeterías. Leía blogs legales en un portátil viejo, forzando su mente a mantenerse ágil mientras todo lo demás se desvanecía. Cuando su madre falleció, sucedió en la madrugada, en silencio, con Clara sosteniendo su mano y susurrando consuelos que no estaba segura de creer. El duelo fue diferente esta vez, más silencioso, más profundo, como algo rompiéndose muy por debajo de la superficie. Andrew envió flores, lirios blancos, una tarjeta con la letra de su asistente. Mis condolencias. Eso fue todo. El golpe final llegó semanas después cuando un reportero llamó. Preguntas sobre la compañía de Andrew, sobre la participación de Clara, sobre si ella lo había sabido. Ella se negó a comentar, su voz firme, el acuerdo de no divulgación resonando en su mente como una amenaza. Al final del mes, Clara estaba sola en todos los sentidos que importaban. Sin carrera, sin matrimonio, sin hijo, sin madre. Incluso su reputación se sentía prestada, frágil, dependiente tanto del silencio de Andrew como del suyo propio. Algunas noches se sentaba en el suelo de su apartamento, de espaldas a la pared, y dejaba que el peso de todo la oprimiera hasta que respirar se sentía opcional. Este era el punto donde la mayoría de las historias terminaban, donde una mujer desaparecía en silencio, plegada en el fondo del éxito de otra persona. Pero algo dentro de Clara se negó a romperse por completo. Había perdido todo lo que Andrew creía importante, lo que significaba que por primera vez no le quedaba nada que proteger. Y esa realización, lenta, fría, inconfundible, fue el comienzo de algo peligroso. Algo que Andrew nunca había previsto. Mientras Clara aprendía a vivir con menos, Andrew Whitmore aprendió a parecer intocable. Los titulares llegaron primero. Visionario fintech lidera gigante de la logística a una nueva era. Su rostro apareció en sitios de negocios, confiado y sereno, de pie frente a torres de cristal y cotizaciones de bolsa digitales. Los analistas elogiaron su liderazgo decisivo. Los inversores lo llamaron disciplinado, eficiente, un hombre que había sobrevivido un año turbulento y emergido más fuerte. Desde fuera la vida de Andrew parecía inmaculada.
La compañía se expandió agresivamente. Nuevas oficinas, nuevo capital, reuniones privadas que se extendían hasta altas horas de la noche y terminaban con apretones de manos que Clara una vez creyó que significaban integridad. Llevaba el éxito como una armadura, trajes a medida, entrevistas tranquilas, humildad cuidadosamente ensayada. Nadie mencionaba a la esposa que había desaparecido en silencio. Nadie mencionaba el embarazo que nunca llegó a la prensa. Y ciertamente nadie mencionaba los documentos con su nombre, enterrados lo suficientemente profundo como para permanecer invisibles. Clara vio su ascenso en fragmentos. Una notificación en una aplicación de noticias mientras esperaba el autobús. Una foto vislumbrada en un televisor silenciado en un restaurante. Andrew en un escenario sonriendo mientras los aplausos llenaban la sala, hablando de resiliencia y sacrificio. Ella bajaba el volumen cada vez. Hubiera sido más fácil creer que había ganado si la victoria hubiera parecido ruidosa, cruelmente obvia. En cambio, se sintió quirúrgica, limpia, como si el mundo hubiera accedido a seguir adelante sin preguntar el costo. Andrew notó el silencio también y lo confundió con derrota. En privado, le dijo a la gente que Clara había sido inestable, que el dolor la había vuelto irracional, que el divorcio había sido mutuo, necesario, desafortunado. Se presentó como paciente, comprensivo, el hombre que había intentado y la gente le creyó. ¿Por qué no lo harían? Clara no estaba allí para contradecir la historia. No estaba demandando, no estaba hablando, no estaba contraatacando. Desde la perspectiva de Andrew, el problema había sido resuelto. Incluso se sintió generoso a veces. Una vez instruyó a su asistente para que verificara si Clara necesitaba algo razonable. El mensaje nunca le llegó. No era necesario. Andrew volvió a dormir bien. Asumió que lo peor había quedado atrás, que lo que sea que hubiera hecho ya había cobrado su precio, que Clara, despojada de influencia y voz, eventualmente se desvanecería en la memoria, una nota a pie de página de un capítulo que ya no leía. Lo que no vio fue el costo de su propia confianza, porque mientras Andrew estaba ocupado representando el éxito, no notó el cambio sutil bajo la superficie, los movimientos silenciosos de personas que no necesitaban titulares, el tipo de hombres que esperaban, calculaban y actuaban solo cuando todo estaba perfectamente posicionado para caer. Andrew creyó que la historia había terminado. Se equivocó. Esa era solo la parte donde él se sentía seguro. Clara no esperaba que la entrevista durara más de 15 minutos. La oficina estaba escondida dentro de un edificio antiguo cerca de Park Avenue, discreta en una ciudad que amaba el exceso. Sin logo en el vestíbulo, sin paredes de cristal, gritando importancia. Solo una recepcionista que asintió cortésmente y le entregó una credencial de visitante con calma practicada. El señor Cole la verá ahora. La oficina de Nathan Cole era silenciosa de una manera que Clara no había experimentado en años. Sin teléfono sonando, sin asistentes rondando, solo un gran escritorio, una pared de archivos ordenadamente dispuestos y una ventana con vistas a la ciudad desde la distancia en lugar de desde arriba. Nathan se puso de pie cuando ella entró. Era más alto de lo que esperaba, con canas en el cabello oscuro, sus movimientos medidos. Sus ojos eran observadores, pero no intrusivos, como si hubiera aprendido el valor de observar antes de hablar. Señorita Whitmore, dijo, ofreciendo un apretón de manos. Gracias por venir. Se sentaron. Nathan no comenzó con una charla trivial. Revisó su currículum lentamente, mirando ocasionalmente hacia arriba, como si comparara las palabras en la página con la mujer frente a él. Clara esperó,
con las manos cruzadas, consciente de cuánto dependía de momentos como este ahora. Dejó el derecho corporativo en la cima de su carrera. Dijo finalmente: la mayoría de la gente no hace eso sin una razón. Mi familia me necesitaba, respondió Clara. Nathan asintió una vez, como si esa respuesta confirmara algo en lugar de plantear preguntas. Y luego desapareciste. Clara mantuvo su mirada. No desaparecí. Fui removida. Una leve sonrisa tocó su boca. No diversión, sino reconocimiento. Eso pensé. Deslizó una carpeta por el escritorio. El nombre de Clara estaba impreso en la pestaña. Su estómago se apretó. Lentamente la abrió. Dentro había copias de documentos que reconoció al instante. Garantías de préstamo, firmas de asesoramiento, los mismos papeles que había encontrado en la caja fuerte de Andrew meses antes. Clara levantó la vista bruscamente. ¿Cómo conseguiste estos? Nathan se recostó en su silla. Porque me especializo en compañías que son muy buenas escondiendo sus debilidades, dijo. Y la compañía de tu exmarido tiene varias. La habitación se sintió de repente más pequeña. Nunca fuiste la responsabilidad, Clara, continuó Nathan con calma. Fuiste el cortafuegos. Él puso el riesgo en ti porque creyó que no lucharías. El pulso de Clara retumbó en sus oídos. Firmé un NDA. Lo sé, dijo Nathan. Por eso te pedí que vinieras aquí, no para hablar, para escuchar. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay una estructura financiera debajo del éxito de Andrew que no sobrevivirá al escrutinio. Y cuando colapse, todos buscarán a alguien a quien culpar. Clara se entendió inmediatamente a sí misma. Nathan la miró a los ojos, firme y serio. Puedes quedarte en silencio y ser aplazada por ello, o puedes ayudarme a desmantelarlo legalmente. El peso de la elección se posó sobre ella, pesado y eléctrico. Por primera vez desde que todo se desmoronó, Clara sintió algo desconocido revolverse bajo el miedo. Influencia. Y al otro lado del escritorio, Nathan Cole esperaba, paciente, sabiendo que este era el momento en que su historia dejaba de ser sobre supervivencia y empezaba a convertirse en algo completamente diferente. Clara creyó entender la traición. Creía haber visto ya su peor forma, silenciosa, íntima, entregada por el hombre en quien más confiaba. Se equivocó. Nathan no la presionó para que le diera una respuesta ese día. Simplemente dijo: piensa con cuidado. La gente rara vez sobrevive este tipo de colapso sin ser sacrificada. Luego la dejó ir con copias de los documentos y un peso que la siguió por el ascensor y hasta la calle. 3 noches después, la segunda traición se reveló. No vino de Andrew, sino de Meline. El mensaje llegó justo después de medianoche, iluminando el teléfono de Clara en la oscuridad de su apartamento. Necesitamos hablar en persona. Clara miró la pantalla durante un largo momento. Cada instinto le advirtió que no respondiera, pero otra parte de ella, la parte que había sido ignorada durante demasiado tiempo, sabía que esto era importante. Se reunieron en un tranquilo bar de hotel cerca de Midtown, el tipo de lugar donde las conversaciones se disolvían en música baja y nadie recordaba rostros. Meline llegó primero, impecablemente vestida, tranquila, serena. No parecía en absoluto una mujer a punto de confesar algo peligroso. «Pareces más delgada», dijo Meline suavemente. Clara no se sentó. «¿Por qué estás aquí?» La sonrisa de Meline se desvaneció. Ella hizo un gesto hacia la silla. «Porque Andrew está acabado, solo que él aún no lo sabe». Esa frase cambió todo, explicó Meline rápida y eficientemente. Ella no se había enamorado de Andrew. Lo había estudiado a él, a su compañía, su apetito por el riesgo.
Lo había ayudado a mover dinero, a estructurar negocios, a difuminar líneas que los reguladores aún no habían notado. ¿Y ahora?, preguntó Clara. Ahora me voy, respondió Meline antes del colapso. Clara sintió un frío extenderse por su pecho. ¿Vas a dejar que él asuma la culpa? Meline dudó. Siempre planeó dejar que tú la asumieras. La verdad aterrizó con fuerza. Meline se inclinó hacia adelante. Nathan Cole está acechando. Conozco a su gente. Él desmantela empresas como esta para vivir. Cuando suceda, Andrew buscará a alguien a quien culpar y te elegirá a ti de nuevo. Clara finalmente se sentó. Meline deslizó una unidad flash por la mesa. Estos son respaldos, comunicaciones, prueba de intención. Te estoy dando una oportunidad para protegerte. ¿Por qué?, preguntó Clara. Los ojos de Meline parpadearon con algo cercano a la culpa. Porque no quiero ser la única villana en esta historia. Clara tomó la unidad lentamente, la comprensión amaneciendo con una claridad aterradora. Esto ya no era solo la caída de Andrew, era una guerra, y todos estaban eligiendo bandos. Clara no durmió esa noche. Extendió los documentos sobre la mesa de su cocina, la unidad flash descansando en el centro como un arma cargada. Cada página tenía peso. Nombres, fechas, firmas, decisiones que una vez se sintieron abstractas y ahora parecían letales. Leyó hasta el amanecer, no como una esposa traicionada, sino como la abogada que solía ser. Surgieron patrones, raíces que el dinero había tomado, correos electrónicos programados alrededor de las aprobaciones de la Junta. Lenguaje elaborado para parecer compatible mientras hacía lo contrario. Andrew no había sido imprudente, había sido deliberado, y eso significaba que había reglas incluso dentro del caos. Al amanecer, Clara llamó a Nathan. «Estoy dentro», dijo, sin dudar, sin condiciones. Nathan no pareció sorprendido. «Bien», respondió, «y lo haremos limpio». Se reunieron esa tarde en la misma oficina tranquila. Nathan escuchó mientras Clara exponía lo que había encontrado. Su voz firme, precisa. No embelleció, no especuló. Conectó los puntos y dejó que la verdad hablara por sí misma. «Esto es suficiente para desencadenar una revisión interna», dijo Nathan, golpeando una página ligeramente. «Y suficiente para protegerte si él intenta echar la culpa». Clara asintió. «Lo hará». «Por supuesto», dijo Nathan, «hombres como Andrew siempre lo hacen». Establecieron límites. Clara no violaría su acuerdo de no divulgación. No filtraría, no amenazaría, asesoraría en privado, legalmente, quirúrgicamente. El equipo de Nathan se encargaría de los puntos de presión, el momento, la exposición. Por primera vez en meses, Clara sintió algo cercano al control. No poder, control. Días después, Andrew llamó. «Escucho que has estado haciendo preguntas», dijo, su tono casual, casi divertido. «Ten cuidado, Clara. No querrás reabrir heridas». Clara sonrió, aunque él no pudo verla. «No estoy reabriendo nada», respondió ella. «Estoy cerrando archivos». Siguió el silencio, luego una risa corta. «No tienes la influencia que querés tener». Clara terminó la llamada sin responder. Esa noche, eliminó fotos antiguas, no por ira, sino por claridad. La mujer que había esperado, confiado, absorbido el daño, ella se había ido. En su lugar estaba alguien más tranquila, más aguda, alguien que entendía que la supervivencia no requería permiso. Andrew creía que el juego le pertenecía a él. No sabía que las reglas habían cambiado, y ciertamente no sabía que Clara Whitmore ya no era una responsabilidad que manejar. Era una variable activa y finalmente había decidido cómo sería utilizada.
La sala de juntas en Park Avenue estaba diseñada para intimidar. Las ventanas del suelo al techo enmarcaban el horizonte de Manhattan como una promesa de permanencia, mientras que la larga mesa de cristal reflejaba los rostros de personas que creían controlar los resultados simplemente sentándose allí. Andrew Whitmore estaba de pie en la cabecera de la mesa, confiado, sereno, perfectamente ensayado. Este trimestre demuestra que nuestra estrategia está funcionando, dijo, tocando una diapositiva en la pantalla. Crecimiento de ingresos, previsiones de expansión. Siguieron los aplausos, educados pero aprobatorios. Andrew sonrió modestamente, como lo hacen los hombres cuando esperan admiración. Él no vio a Nathan Cole entrar en la habitación. Nathan no se anunció. No necesitaba hacerlo. El sutil cambio de atención lo hizo por él. Las conversaciones se detuvieron. Algunos miembros de la junta se enderezaron en sus sillas, el reconocimiento parpadeando en sus rostros. Andrew se giró lentamente. La irritación brilló antes de que la enmascarara. Esta es una reunión cerrada, dijo con frialdad. Nathan colocó una carpeta delgada sobre la mesa. Entonces deberías haber revisado tu calendario con más cuidado. Él asintió hacia el abogado general. Tú nos invitaste. La confusión se extendió por la habitación. Andrew miró al abogado, quien evitó su mirada. Nathan tomó asiento sin pedir permiso. Represento a un consorcio que actualmente revisa la exposición dentro de su estructura financiera, dijo con calma. Lo que encontramos plantea serias preocupaciones. Andrew rió suavemente. Esto se siente prematuro. Entonces, esto se sentirá educativo, respondió Nathan. Deslizó documentos por la mesa. No muchos, solo los suficientes. La habitación cambió. Las preguntas llegaron rápido sobre entidades fantasma, sobre responsabilidad diferida, sobre firmas que redirigían la rendición de cuentas. Andrew respondió con fluidez al principio, pero el ritmo se rompió. Dudó, se corrigió. El sudor se acumuló en su sien. Luego Nathan dijo, también hemos identificado un cortafuegos interno diseñado para absorber la caída regulatoria. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El cortafuegos es tu ex esposa. Todas las cabezas se giraron. El rostro de Andrew se quedó sin color. Eso es absurdo. Él espetó. Ella no tiene autoridad operativa. Nathan no discutió. Simplemente asintió hacia la pantalla. El nombre de Clara apareció, sus firmas, sus garantías. El ticker de acciones en la esquina de la pantalla parpadeó en rojo. Los teléfonos zumbaban. Uno por uno. Un miembro de la junta se puso de pie. Necesitamos una revisión de emergencia. Otro le siguió con efecto inmediato. Andrew abrió la boca para hablar, pero nadie lo miró más. Nathan cerró la carpeta con calma. Esto no es una acusación, dijo. Es una corrección. Mientras la reunión se disolvía en un caos controlado, Andrew permaneció inmóvil, mirando la pantalla. Por primera vez, el horizonte exterior ya no parecía permanente. Parecía algo que podía caer. Melin Shaw no entró en pánico cuando se conoció la noticia. Ese fue el error que todos notaron más tarde. Cuando el mercado reaccionó y el nombre de Andrew comenzó a circular en correos electrónicos urgentes y llamadas susurradas, Melin se mantuvo serena. Demasiado serena. Salió temprano de la oficina, pasó por el puesto de seguridad con un cortés asentimiento y se marchó sin mirar atrás. Al caer la noche, ya estaba en una lista de vuelos marcada por los equipos de cumplimiento, a los que una vez asesoró. Clara se enteró por Nathan a la mañana siguiente. Está huyendo, dijo él tranquilamente por teléfono, lo que significa que sabe exactamente lo mal que está esto.
Melaine no llegó lejos. Los investigadores federales se movieron más rápido de lo que Andrew jamás había hecho. Para cuando Melanie aterrizó, sus cuentas estaban congeladas. Sus dispositivos estaban marcados. Fue escoltada a una habitación tranquila sin ventanas y se le hicieron preguntas que no requerían voces alzadas para sonar aterradoras. Su confianza se resquebrajó rápidamente. Melan siempre había creído que era más inteligente que los hombres con los que trabajaba, más inteligente que Andrew, más inteligente que el sistema. Pero a los sistemas no les importaba la intención, solo la evidencia. Y había mucha. Ella pidió hablar con Clara por su nombre. La petición asombró incluso a los agentes. Clara accedió a reunirse con ella solo después de una cuidadosa consideración, no por simpatía, sino por cierre. Se sentaron frente a frente en una pequeña sala de entrevistas, el zumbido de las luces fluorescentes llenando el silencio. Melin parecía más pequeña ahora, despojada de su pulcritud. Sus manos temblaban ligeramente mientras las juntaba. «Nunca quise que llegara tan lejos», dijo Melin en voz baja. Clara la estudió sin emoción. «Quisiste que llegara lo suficientemente lejos». Melin tragó saliva. Andrew prometió que me protegería. Clara casi sonrió. Me prometió lo mismo. La ironía se asentó entre ellos, pesada e innegable. «Me están ofreciendo un trato». Melan continuó. «Cargos reducidos, pero solo si coopero completamente». «¿Y?» preguntó Clara. «Y necesito que testifiques», dijo Melin, «para confirmar lo que hizo, para cambiar la narrativa». Clara se recostó lentamente. «¿Quieres que te salve?» Los ojos de Melin se llenaron de lágrimas. «No quiero ir a prisión». Clara asintió una vez, comprendiendo algo esencial. Este fue el momento en que Melin se dio cuenta de que el poder tenía límites. «No testificaré por ti», dijo Clara con calma, «pero no evitaré que se diga la verdad». Melin la miró devastada. Al final de la semana, Melin Shaw fue formalmente acusada. Su carrera desapareció de la noche a la mañana. La mujer que se había creído intocable fue la primera en caer. Y observando desde afuera, Andrew Whitmore finalmente entendió algo que nunca había considerado. No estaba perdiendo el control lentamente. Lo estaba perdiendo todo a la vez. Andrew Whitmore siempre había creído que el pánico era para otras personas. En las reuniones de crisis, él era el tranquilo. Cuando los mercados caían, tranquilizaba. Cuando los socios dudaban, presionaba en silencio. El control para Andrew no era solo una habilidad, era una identidad. Perderlo se sentía imposible hasta que dejó de serlo. Las llamadas comenzaron antes del amanecer. Abogados, asesores, miembros de la Junta que habían dejado de usar su nombre de pila. Cada conversación llevaba el mismo trasfondo: distancia, protección, supervivencia. Al mediodía, el acceso de Andrew a los sistemas internos estaba limitado. Al anochecer, había desaparecido por completo. Se quedó solo en su oficina de cristal. Manhattan se extendía bajo él y por primera vez la vista se sentía hostil. El movimiento de Nathan Cole había sido preciso. No lo suficientemente ruidoso como para provocar simpatía, no lo suficientemente suave como para ignorarlo. La compañía aún no se había derrumbado, pero estaba sangrando y todos sabían a quién se culparía. Andrew necesitaba una salida o un escudo. Su mente fue donde siempre había ido, Clara. Llamó a su equipo legal y les instruyó para preparar una declaración cuidadosamente redactada, plausiblemente negable. Enmarcaba a Clara como una cónyuge demasiado involucrada que había insistido en participar en decisiones de asesoramiento. Alguien emocional, alguien inestable después de una pérdida personal, alguien que había firmado documentos sin comprenderlos completamente,
alguien prescindible. Esa narrativa no se sostendrá, advirtió un abogado. Hay evidencia, espetó Andrew. Entonces haz que se sostenga. A la mañana siguiente se filtraron rumores, no directamente de él, nunca directamente. Las preguntas circularon en línea. Clara lo sabía. Había aprobado las estructuras. ¿Por qué su nombre aparecía con tanta frecuencia? Clara lo vio venir. Nathan le advirtió de inmediato. Está tratando de reposicionar el radio de la explosión. Esperaba eso, respondió ella con calma. Andrew solicitó una reunión esa tarde, un lugar neutral, privado. Llegó con un aspecto más delgado, más tenso en los bordes. Su confianza ahora teñida de desesperación. Estás destruyendo todo, dijo sin preámbulos. Ni siquiera entiendes lo que estás haciendo. Clara lo miró fijamente. Entiendo exactamente lo que estoy haciendo. Firmaste esos documentos. Continuó Andrew, inclinándose hacia adelante. Si esto se hace público, tú caerás conmigo. Clara no se inmutó. Ahí es donde te equivocas. Andrew rió quebradizo y forzado. ¿Crees que Nathan Cole te está salvando? Hombres como él no salvan a nadie. Clara se puso de pie. No, no lo hacen. Eligen a quien vale la pena apoyar. Andrew la vio alejarse. Algo desconocido se apretó en su pecho. Miedo, porque por primera vez su vieja táctica no estaba funcionando. Clara no se estaba encogiendo, estaba esperando, y Andrew Whitmore se había quedado sin lugares donde esconderse. Clara nunca había planeado usar la grabación. Había sido capturada años antes, casi por accidente, un viejo hábito de sus días de abogada, cuando documentaba conversaciones que se sentían mal, incluso antes de entender por qué. Andrew había estado paseando por la sala esa noche, el teléfono pegado a la oreja, la voz baja pero aguda. Ella había estado en el pasillo, sin ser vista, con su teléfono en la mano, el instinto superando la duda. Recordaba haber pensado que quizás la borraría más tarde. Nunca lo hizo. Ahora, mientras los intentos de Andrew de desviar la culpa se aceleraban, Clara se sentó en la oficina de Nathan con el dispositivo entre ellos. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido distante del tráfico de abajo. Esto es admisible, dijo Nathan después de escuchar con atención. Y devastador. Clara asintió. Lo sé. La grabación no era dramática. Ese era su poder. La voz de Andrew era tranquila, metódica, explicando cómo poner la responsabilidad bajo el nombre de Clara mantendría a los reguladores enfocados en otro lugar. Cómo ella estaba a salvo porque confiaba en él. Cómo los peores escenarios siempre requerían a alguien prescindible. Escucharlo de nuevo hizo que el estómago de Clara se apretara, no por dolor, sino por resolución. No revelaron nada de inmediato. En cambio, el equipo de Nathan presentó una moción silenciosa solicitando estatus de protección para Clara como testigo cooperante. Aterrizó en el escritorio correcto en el momento adecuado. En cuestión de horas, el abogado de Andrew recibió la notificación. Su reacción fue inmediata. Llamó a Clara repetidamente. Cuando ella no respondió, se presentó en su apartamento sin previo aviso. Su compostura había desaparecido, sus ojos agudos con algo cercano al pánico. ¿Me grabaste?, exigió, con voz baja y furiosa. Eso es ilegal. Deberías escuchar con más atención, respondió Clara con calma. Yo estaba en silencio. Tú no. El rostro de Andrew se contorsionó. ¿Crees que esto te hace poderosa? No, dijo Clara. Hace que la verdad sea ineludible. Por primera vez, Andrew la miró sin superioridad, sin desprecio. La vio con claridad y no le gustó lo que vio. Esto me destruirá, dijo.
Clara mantuvo su mirada, firme e impasible. Tú mismo lo hiciste. Él intentó cogerle el brazo. Ella retrocedió. Perdí a nuestro hijo, continuó ella en voz baja. Tú perdiste tu compañía. Estas cosas no son iguales, pero están conectadas. Los hombros de Andrew se hundieron mientras el peso de la inevitabilidad se asentaba. Había pasado años controlando narrativas, gestionando riesgos, decidiendo quién pagaba el precio. Ahora el precio tenía su nombre. Cuando se fue, Clara cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando lentamente, no por miedo, sino por liberación. No había hablado por venganza. Había hablado porque el silencio casi la había enterrado, y nunca volvería a permitirlo. Andrew Whitmore fue arrestado un martes por la mañana. No había cámaras esperando fuera de su edificio, ni persecuciones dramáticas. Solo 2 agentes federales con trajes oscuros de pie, tranquilamente en el vestíbulo de la torre que él había ayudado a diseñar. Sus insignias se revelaron solo cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos. Andrew reconoció el momento al instante. No opuso resistencia. La resistencia era para hombres que aún creían en los milagros. Los agentes lo escoltaron escaleras arriba a su oficina por última vez. El espacio se veía exactamente como lo había dejado. Escritorio impecable, vista del horizonte, la ilusión de permanencia intacta. Andrew buscó su chaqueta por costumbre. Luego se detuvo cuando un agente negó con la cabeza. No la necesitará. Las esposas hicieron clic suavemente alrededor de sus muñecas. El sonido fue casi cortés. Las noticias viajaron rápido de todos modos. Para cuando Andrew fue sacado por la salida lateral del edificio, los susurros ya habían comenzado. Los teléfonos zumbaban, los correos electrónicos circulaban. Una narrativa que Andrew ya no podía controlar tomó forma sin él. Clara se enteró del arresto por Nathan. Se lo han llevado, dijo él en voz baja. Los cargos son formales. Esto no es una negociación. Ella cerró los ojos y dejó que las palabras se asentaran. No hubo una ráfaga de triunfo, ninguna satisfacción que pudiera nombrar. Solo una exhalación profunda y constante que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo durante años. Más tarde ese día, Clara pasó caminando por el mismo edificio. Disminuyó la velocidad sin intención, mirando la fachada de cristal que reflejaba el sol de la tarde. La gente adentro se movía como de costumbre. Reuniones, llamadas, negocios. La máquina seguía funcionando. Andrew se había creído irreemplazable. No lo era. Esa noche recibió un mensaje de un número desconocido. Sigue preguntando por ti. Clara no respondió. Pensó en el hombre que una vez había desestimado su dolor como una inconveniencia, que la había dejado sola en una habitación de hospital y había intentado enterrarla bajo su ambición. Pensó en el silencio que había soportado, la fuerza que le había llevado a sobrevivir. La caída de Andrew no fue ruidosa, fue eficiente, exactamente como los sistemas que había construido. Al caer la noche sobre Manhattan, Clara se paró junto a su ventana, las luces de la ciudad parpadeando una por una. En algún lugar, Andrew estaba sentado en una sala de detención, despojado de poder, despojado de narrativa, finalmente enfrentando consecuencias que ya no podía redirigir. Clara no sintió necesidad de presenciarlo. La justicia no requería su presencia. Por primera vez desde que todo comenzó, durmió sin miedo. No porque el pasado estuviera deshecho, sino porque ya no la poseía. La llamada llegó una semana después del arresto de Andrew. Clara estaba en la pequeña cocina de su apartamento viendo hervir agua cuando sonó su teléfono. Un número desconocido. Consideró dejar que se fuera al buzón de voz, pero algo le dijo que no lo hiciera. Señorita Whitmore, dijo la voz con calma.
Aquí el Comité de Revisión del Colegio de Abogados del Estado. Su mano se apretó alrededor del teléfono. Hemos concluido nuestra investigación, continuó la voz. Basado en la evidencia proporcionada y su cooperación, todas las acusaciones en su contra han sido desestimadas. Su licencia está completamente reinstalada, con efecto inmediato. Por un momento, Clara no pudo hablar. Señorita Whitmore, la voz la instó. Gracias, dijo finalmente, su voz firme a pesar del repentino ardor detrás de sus ojos. Gracias por llamar. Cuando la línea se cortó, Clara dejó el teléfono lentamente y se apoyó en la encimera. La tetera chilló, olvidada. El vapor empañó la ventana mientras algo se aflojaba en su pecho. Ella no era culpable. Nunca lo había sido. Los días siguientes transcurrieron en silencio, pero todo había cambiado. Las firmas que antes evitaban sus llamadas se acercaron de nuevo. Antiguos colegas enviaron mensajes cautelosos, luego más cálidos. La narrativa que casi la había aplastado comenzó a invertirse, no a través del espectáculo, sino a través de los hechos. Nathan la invitó a su oficina más tarde esa semana. No me debes nada, dijo él mientras ella se sentaba frente a él. Pero me gustaría que te quedaras. Deslizó una carpeta hacia ella. Dentro había una oferta, no de empleo, de sociedad. Tú ves patrones que la mayoría de la gente pasa por alto, continuó Nathan, y entiendes el costo humano detrás de los números. Eso es lo que importa aquí. Clara cerró la carpeta suavemente. No respondió de inmediato. Esa noche caminó por Central Park sola, las hojas crujiendo bajo sus pies. Pensó en quién había sido un año atrás, cuidadosa, complaciente, definida por lo que soportaba en lugar de lo que elegía. Ya no era esa mujer. A la mañana siguiente aceptó. Clara Whitmore regresó al mundo no como alguien rescatado, sino como alguien restaurado. Su nombre limpio, su voz intacta. Su futuro ya no dependía de la misericordia de nadie más. Andrew le había quitado años. Le había quitado su confianza. Le había quitado un hijo al que siempre lloraría. Pero no le había quitado su capacidad de reconstruir. Mientras Clara estaba en la oficina de Nathan días después, la luz del sol derramándose sobre el escritorio, donde ahora trabajaba como igual, ella entendió algo profunda y finalmente. La supervivencia no se trataba de escapar de la ruina. Se trataba de mantenerse en pie después de ella y elegir lo que vendría después. Clara no había planeado mantener la cita. Era de rutina, el tipo de seguimiento que los médicos recomendaban después de un trauma. Papeleo que ella había aceptado sin pensar. La mañana de la visita, se paró frente al espejo, ajustándose el abrigo, diciéndose a sí misma que era solo un cierre. Nada más. La clínica estaba tranquila, demasiado tranquila. Las paredes estaban pintadas de un color neutro destinado a calmar, pero el pulso de Clara aún se aceleró mientras se sentaba en el borde de la mesa de examen, con las manos cruzadas en su regazo. Había aprendido a no esperar amabilidad de lo incierto. La doctora revisó su historial con cuidado, desplazándose por los registros, haciendo preguntas que Clara respondió sin emoción. Cuando terminó el examen, la doctora hizo una pausa, estudiando la pantalla un poco más de lo esperado. «Hay algo que quiero aclarar», dijo suavemente. El estómago de Clara se apretó. Ella asintió una vez. Después de su aborto espontáneo, se le dijo que el trauma podría haber causado complicaciones permanentes. Continuó la doctora. Pero la medicina cambia y los cuerpos también. Clara levantó la vista confundida. ¿Qué significa eso? Significa que la conclusión anterior no era definitiva, dijo la doctora.
Sus pruebas recientes sugieren que su fertilidad no se perdió, no permanentemente. Las palabras no aterrizaron de inmediato. Clara parpadeó. ¿Está diciendo que todavía puedo? Sí, respondió la doctora. No hay garantías, pero hay absolutamente una posibilidad futura. Durante un largo momento, Clara no dijo nada. La habitación pareció estirarse, el aire denso con algo frágil e inesperado. Esperanza. Se sintió peligroso, como tocar algo demasiado delicado para confiar. Clara había enterrado esa parte de sí misma con cuidado, creyendo que se había ido para siempre, porque creer lo contrario había dolido demasiado. Tose y se aclara la garganta. Pasé meses pensando que mi cuerpo había fallado, dijo Clara en voz baja. La doctora negó con la cabeza. Tu cuerpo sobrevivió a algo brutal. Eso no es un fracaso. De camino a casa, Clara se movía lentamente, absorbiendo el peso de lo que se le había dado. No una promesa, no un milagro, solo una puerta que había pensado que estaba cerrada permanentemente, ahora ligeramente abierta. Se detuvo en un pequeño parque y se sentó en un banco, observando a los niños perseguirse por el césped. Una vez, esa vista la habría destrozado. Hoy no lo hizo. Colocó una mano sobre su estómago, no con dolor, sino con reconocimiento. Había perdido un hijo. Esa verdad nunca cambiaría, pero no había perdido su futuro. Y por primera vez desde que todo se desmoronó, Clara se permitió imaginar una vida no definida por lo que se le quitó, sino por lo que aún podría ser posible. El pensamiento no la abrumó, la estabilizó. Clara nunca notó cuándo ocurrió el cambio. No hubo un solo momento en que la amistad se convirtiera en otra cosa. Ni una confesión dramática, ni una seducción cuidadosamente planeada. Lo que creció entre ella y Nathan lo hizo en silencio, como siempre lo hace la confianza, a través de la consistencia, el respeto y el tiempo. Trabajaban hasta tarde, a menudo sentados uno frente al otro en la oficina mucho después de que la ciudad de afuera se oscureciera. Las conversaciones pasaban de la estrategia del caso a los libros, de los errores pasados a los planes futuros que ninguno de los dos había creído alguna vez que se les permitía hacer. Nathan nunca le pidió que explicara su dolor. Nunca intentó arreglarlo. Simplemente le dio espacio para que existiera. Eso, se dio cuenta Clara, era amor en su forma más honesta. La noche que Nathan le propuso matrimonio no parecía un hito desde fuera, ni gala, ni torre de champán, solo una cena en un pequeño restaurante con vistas al río. Las luces de la ciudad se reflejaban suavemente en el agua. Clara llevaba un vestido sencillo. Nathan tenía la misma expresión tranquila de siempre. Hablaron de trabajo, de su hija, del caso que finalmente se estaba cerrando. Luego Nathan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, no con urgencia, ni con drama, sino con certeza. No te lo pido porque te necesite, dijo en voz baja. Y no te lo pido porque tú me salvaste o yo te salvé a ti. Clara lo miró, el corazón firme, abierto. Te lo pido porque la vida ya nos ha quitado suficiente a ambos, continuó Nathan. Y lo que hemos construido con cuidado, honestidad, merece ser elegido. Colocó un anillo sobre la mesa. Sencillo, sin pretensiones, intencional. No quiero protegerte, dijo. Quiero estar a tu lado si me lo permites. Clara sintió que se le acumulaban las lágrimas, no de dolor, sino de reconocimiento. Esto no era un rescate, esto no era una fuga, era una sociedad. Sí, dijo sin dudar. Nathan exhaló, el alivio suavizó sus rasgos y le tomó la mano. El futuro ya no se sentía abrumador, se sentía posible. Al salir del restaurante, la ciudad se movía a su alrededor como siempre lo había hecho,
ocupada, indiferente, viva. Pero Clara caminaba diferente ahora, más ligera, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque ya no la definía. Había sobrevivido a la pérdida, se había recuperado a sí misma, y ahora estaba eligiendo algo nuevo, no como una recompensa, sino como un derecho. La boda tuvo lugar en una tranquila tarde de otoño, justo cuando la ciudad se suavizó en oro. No hubo titulares, ni fotógrafos esperando más allá de las puertas. Clara lo quería así. La ceremonia fue pequeña, celebrada en un restaurante junto al río en Brooklyn, donde el agua reflejaba el horizonte sin intentar competir con él. Las hojas flotaban junto a las ventanas como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para observar. Nathan estaba a su lado, firme y tranquilo, su hija sosteniendo un pequeño ramo con ambas manos. Clara llevaba un vestido sencillo, sin adornos, elegante en su sobriedad. Cuando avanzó, no sintió miedo, ni duda, solo presencia. Había sobrevivido a cosas peores de lo que este momento podría exigir. Los votos fueron silenciosos, honestos. Nathan prometió sociedad, no protección. Clara prometió verdad, no perfección. Cuando intercambiaron anillos, al principio no hubo aplausos, solo una respiración contenida colectivamente, luego liberada. Más tarde, mientras los invitados reían suavemente durante la cena, Clara salió un momento sola. El río se movía constantemente bajo el puente, indiferente al drama humano, constante en su flujo. Colocó una mano sobre su estómago, un gesto que ahora llevaba esperanza en lugar de dolor. Pensó en Andrew sentado en una habitación de hormigón a kilómetros de distancia. Su mundo reducido a audiencias y consecuencias. Había perdido su libertad, su reputación, su ilusión de control. No porque ella lo hubiera destruido, sino porque él había construido todo sobre sacrificios que nunca fueron suyos para exigir. La justicia había llegado en silencio, exactamente como debería. Nathan se unió a ella, deslizando su mano en la suya sin decir una palabra. Se quedaron juntos, observando cómo las luces de la ciudad emergían una por una, no como espectadores de la ambición, sino como personas que habían elegido algo mejor. ¿Estás bien?, preguntó él. Clara asintió. Lo estoy. Y lo decía en serio. Su vida no era perfecta. Nunca lo sería. Llevaba una pérdida que siempre honraría, cicatrices que nunca borraría. Pero también llevaba sabiduría, fuerza y la certeza de que había atravesado el fuego sin volverse cruel. Esa fue su victoria. Dentro, las risas aumentaron. La música comenzó. Un futuro esperaba. No prometido, no garantizado, pero real. Clara se volvió hacia la luz, hacia la vida que había reconstruido, pieza por pieza. Había sido quebrada, había sido subestimada, y al final había sido recompensada no con venganza, sino con paz, amor y un futuro que le pertenecía por completo a ella. Así, la historia ha llegado a su fin. Y si todavía estás aquí con nosotros ahora mismo, verdaderamente todavía aquí, entonces algo en este viaje debe haber tocado tu corazón de una manera tranquila, pero real. Historias como esta no son solo sobre traición, pérdida o incluso justicia. Son sobre lo que sucede después de que la vida te rompe, cuando nadie mira, cuando los aplausos se han ido y cuando tienes que decidir en quién te convertirás. El viaje de Clara nos recuerda una simple verdad estoica. Marco Aurelio una vez escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Ella no pudo controlar la traición, la pérdida o la injusticia, pero sí pudo controlar su respuesta. Eligió la dignidad sobre el caos, la claridad sobre la venganza
y la paciencia sobre la desesperación. Y al hacerlo, sanó. Otra idea estoica nos dice que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El dolor no la destruyó, la refinó. Y quizás esa sea la lección silenciosa destinada también a ti. Sea lo que sea que estés cargando ahora mismo, cualquier silencio o pérdida que hayas sobrevivido no te descalifica para un futuro mejor. A veces te prepara para ello. Si esta historia resonó contigo, si te hizo reflexionar, detenerte o sentirte comprendido, por favor dale me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que sanan, no solo entretienen. Gracias por estar aquí. Esta historia es una narrativa ficticia creada únicamente con fines de narración y reflexión emocional. Todos los personajes, eventos, compañías y situaciones representados son completamente ficticios y no representan a personas reales o casos de la vida real. Cualquier parecido con personas reales vivas o fallecidas o con eventos reales es puramente coincidental. Los temas explorados en esta historia, como la traición, la pérdida, la resiliencia, la rendición de cuentas y la curación, tienen como objetivo transmitir lecciones morales y perspicacia emocional, no informar incidentes fácticos o hacer afirmaciones sobre individuos u organizaciones reales. Este contenido está diseñado para el entretenimiento, la inspiración y la reflexión reflexiva, animando a los espectadores a considerar el crecimiento personal, la fortaleza emocional y la responsabilidad ética. Se recomienda discreción del espectador y la historia no debe interpretarse como asesoramiento legal, médico o financiero. Nuestro objetivo es compartir narrativas significativas que resuenen emocionalmente mientras permanecen claramente dentro del ámbito de la ficción creativa.